Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por su presencia y por su colaboración, por este esfuerzo de comunicación entre el Poder Judicial de la Federación y los usuarios del Servicio de Justicia, el pueblo de México. Gracias por este esfuerzo. Hoy realizamos la conferencia matutina de los jueces, la primera del año, correspondiente a este jueves 3 de enero del año 2025. Muchas gracias, comenzamos. Primero, como ustedes ya dieron cuenta, el desencuentro público que ocurrió entre los líderes de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados Federal. Ustedes dieron cuenta, ustedes hicieron público estos posicionamientos que tuvieron. Por un lado, el líder de Morena en el Senado, donde se quejó muy amargamente de la conducta asumida en la Cámara de Diputados con el pretexto de una reducción del presupuesto para la Cámara de Senadores. Y luego viene la respuesta del líder de Morena en la Cámara de Diputados, negando ese hecho y en todo caso señalando que el problema era otro. Pero sobre todo, y este primer desencuentro nos da muestras de que desde quien ejerce la fuerza empieza justamente a erosionarse. ¿Por qué? Porque, como también ustedes saben, en ese momento estaba en proceso legislativo la reforma a la ley del Infonavit. ¿Y qué pasó? Estaba anunciado que en esa semana se iba a cristalizar también la Cámara de Diputados y debido a este desencuentro, finalmente se detuvo esa reforma y hoy no se ha concretado. Esperemos que no se concrete, esperemos que también desde este enfoque termine por empezar a consolidarse la debilidad de la fuerza y la superioridad de la razón en un Estado de Derecho como debe ser. Ese fue el primer desencuentro. El segundo botón de muestra es el exabrupto cometido por el presidente de la mesa directiva del Senado. Esta manifestación en redes que hizo desacreditando la labor de un juez federal que concedió un amparo, que dijo, este juez federal, como ya lo han dicho varios, que dijo que la reforma judicial contravenía a la Constitución, que los jueces de amparo tienen facultades para, a través del amparo, revisar las reformas constitucionales. Este es el debate que tenemos en todos los juicios de amparo, si los jueces de amparo pueden o no revisar las reformas constitucionales. Esto es lo que se planteó en los juicios. De esto se tienen que ocupar los jueces cuando se actúa dentro del marco del derecho y con independencia. De eso se tienen que pronunciar, sea que lleguen a la conclusión de que sí se puede o que no se puede, pero esa es su obligación, su competencia y su responsabilidad. Pero tenemos aquí esta manifestación por demás desafortunada. Por favor, adelante. Sergio Santamaría tuvo la audacia, lo hubiera hecho mañana, 28 de diciembre, por lo menos habríamos valorado su sentido del humor. Reto a este juez pedorro y a González Alcántara de Carranca a que me digan en qué parte de la Constitución tienen semejantes atribuciones para parar la Constitución. Es parte del debate en los juicios. Así se planteó en los juicios de amparo, si los jueces de amparo tienen o no facultades para detener las reformas constitucionales. De eso tienen que ocupar los jueces. Está claro que era un tema obligado. Algunos jueces han concluido que sí tiene facultades, otros han concluido que no, como ustedes vieron en la resolución de la Suprema Corte del pasado 5 de noviembre, que ni siquiera se alcanzó la mayoría para entrar al fondo sobre la premisa de que un ministro sostuvo, quien eventualmente podría dar el voto decisivo para pasar al fondo, sostuvo que no era posible a través de una acción de inconstitucionalidad, que los jueces no podían hacer este tipo de revisiones a reformas constitucionales. Como quiera que ese es un tema debatible, pero desde luego esto se debate con razones en los tribunales y no
con manifestaciones tan desafortunadas como la que ustedes eventualmente dieron cuenta y hoy aquí hemos reproducido. Y el tercer episodio que ocurrió en este periodo sembrino fue la expresión triunfalista de la presidenta de la República, en la que dijo que debido a la elección de los juzgadores federales, México se convertiría en el campeón de la democracia. México sería, dijo la presidenta de la República, quizá en la mejor democracia de la faz de la tierra. A ver si tenemos también aquí el registro en donde se asume una posición, me parece que desafortunada, en la que se muestra una clara posición, pero también en la claridad de la posición se advierte la falta de dominio del tema, porque la democracia no, es mucho más que ir el día de las elecciones a depositar una boleta en las urnas. ¿Tenemos la grabación, por favor? Senadores. Pues ahora se va a elegir democráticamente a jueces, magistrados, magistradas y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso nos hace ser quizá el país más democrático que haya sobre la faz de la tierra. Sin duda, esa es la pretensión de los poderes ejecutivo y legislativo, que finalmente los jueces federales, los jueces de amparo y los jueces estatales también, sean elegidos directamente por el pueblo en las urnas. Esto es la pretensión que ellos tienen y que a través de los juicios de amparo hemos estado obteniendo resoluciones favorables que mandan dejar sin efectos estos procesos. En ese momento estamos, pero vale la pena reflexionar si por ir a las urnas estaríamos entrando o conservándonos como país en el camino de la democracia, o si por el contrario son manifestaciones claras de autoritarismo. Para este propósito hemos invitado a que esté con nosotros aquí la doctora Azul Aguiar, quien antes ya estuvo también con nosotros cuando hablábamos del tema de la conformación del Poder Judicial por personas que pertenecen al pueblo de México. Aquel estudio empírico que demostraba que los jueces de carrera judicial somos parte ya del pueblo y no de la aristocracia, como se dijo en su momento, por parte también de la presidenta de la República. La doctora Azul Aguiar, junto con un par de colegas, han hecho público un estudio precisamente sobre este tema y hoy tenemos el gusto de que nos platique sobre sus esfuerzos por contribuir también al análisis de este proceso de reforma judicial que estamos viviendo. Doctora, buenos días, bienvenida. Muchas gracias, magistrada y magistrados, por la invitación a platicar con ustedes de estos hallazgos que tenemos en nuestra última publicación y que apelan directamente a este argumento sobre la democraticidad de nuestro régimen político, así como qué tan democráticos seríamos si elegimos a los jueces. Bueno, en este último artículo, junto con mis colegas, el doctor Alejandro Monsiváis y el doctor Rodrigo Castro Cornejo, lo que hacemos es analizar con datos particularmente de todas las mañaneras, de las 1,562 mañaneras que condujo el expresidente Andrés Manuel López Obrador de diciembre de 2018 a junio de 2024, para entender cómo desde el Ejecutivo se trataba a las instituciones democráticas. Particularmente nos centramos en el análisis de 3 instituciones.
¿Por qué estas instituciones? Bueno, porque son centrales para entender cómo se ha comportado nuestro régimen político, ¿no? El INE, el Poder Judicial y el INAI. En ese sentido, lo que queremos hacer en este artículo es entender cómo nuestra democracia se ha ido erosionando y estudiamos esa idea de la erosión populista de la democracia. Como sabemos, el expresidente afirmaba con mucha regularidad que las élites corruptas habían capturado las instituciones democráticas. Esa retórica populista de Andrés Manuel proporcionó una justificación democrática para la concentración del poder en el Ejecutivo. Ese es el argumento que nosotros queremos hacer y hacemos en nuestro trabajo. ¿Por qué? Pues porque él señalaba que el pueblo bueno era quien iba a parar a esas élites corruptas, incluidos los funcionarios del INE, muchos jueces a nivel federal, pero también las personas consejeras en el INAI, ¿no? Entonces, estos ataques fueron regulares a las instituciones democráticas y en consonancia con las teorías de la erosión democrática también fueron justificados y cubiertos con un manto de legalidad y legitimidad como un ejercicio de libertad de expresión y transparencia por parte del gobierno federal. Es decir, se argumentaba que estas conferencias lo que estaban haciendo era develar los grandes lazos de corrupción, nepotismo que existían en las diversas instituciones clave para el funcionamiento de nuestra democracia electoral. Bueno, pues durante esas 1,562 mañaneras, en 101 de ellas atacó, por ejemplo, al INAI, en 163 atacó al INE y sorprendentemente, si mostramos la gráfica número 1, vamos a ver que en 428 mañaneras, alrededor del 40%, en algunas ocasiones, en algunos semestres, atacó al Poder Judicial. En esta gráfica que estamos observando, vemos que la línea negra, la más fuerte, son la que representa los ataques al Poder Judicial, mientras que las líneas punteadas representan una de ellas al INE y otra al INAI. Los ataques sobre todo se centran cuando había decisiones o cuando había interpelaciones desde estas instituciones al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, cuando había declaraciones de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de varias de las acciones de inconstitucionalidad puestas por la oposición. También es muy interesante ver cómo a partir de el recambio que hubo en el INE, los ataques empiezan a bajar en esta institución. Esto es, siguiendo este argumento que estaban ustedes poniendo sobre la mesa, sobre la colonización de las instituciones, vemos que una vez que leales al presidente o leales al ejecutivo llegan a estas instituciones, entonces los ataques comienzan a cesar, ¿no? Bien, entonces lo que hacemos en nuestro artículo es, además de analizar los ataques retóricos desde las mañaneras, también analizamos los ataques institucionales, es decir, esos ataques que fueron a la legalidad, que fueron a la Constitución. Ahí nos centramos en analizar varias reformas y vemos cómo estos ataques institucionales pues no fueron de la última parte de su gobierno, sino que fueron un componente persistente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, particularmente después de que pierde la mayoría en el Congreso. En ese sentido, analizamos el Plan A, que fue detenido por el Congreso y que todos sabemos que ese plan A lo que buscaba era desmantelar al Instituto Nacional Electoral y elegir a los consejeros por voto popular también. También analizamos el Plan B, que en este caso fue detenido por la Suprema Corte, en donde pues se echa abajo esta reforma a la legislación secundaria para modificar de nuevo al Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, el que sí ha sido aprobado es el Plan C. Es decir, como todas y todos sabemos, el Plan C, que es este paquete de reformas constitucionales que Andrés Manuel López Obrador presentó el 5 de febrero,
fue aprobado una vez que ganó las elecciones. Estos ataques que vienen a conformar el plan C, en donde se incluye el desmantelamiento del Poder Judicial, pues han erosionado legalmente, constitucionalmente, nuestra democracia. Adicionalmente, pues los ataques retóricos de AMLO ayudaron a construir este manto de legitimidad para el desmantelamiento legal de las instituciones. Y es interesante también reconocer que estos ataques institucionales y retóricos son apoyados por la opinión pública, particularmente por los seguidores de Morena. Es decir, no es únicamente que han ganado la elección. En nuestro artículo también tenemos una base de datos en donde mostramos cómo se mueven las preferencias de los distintos, de las distintas pertenencias a los partidos políticos. Si vemos la gráfica 2, por ejemplo, en esa gráfica podemos observar cómo, por ejemplo, los seguidores de Morena son más propensos a estar de acuerdo con el cierre de instituciones democráticas como el Congreso, como la Suprema Corte y como el INE. Entonces, esto es una muestra también de que este proceso de deterioro y erosión democrática es un proceso que no solamente viene desde las élites, sino también viene desde la ciudadanía. Hay un porcentaje importante de la ciudadanía, particularmente los seguidores de Morena, que tienen preferencias autocráticas. También hay otra parte de nuestro artículo en donde analizamos cómo el proceso de militarización ha socavado elementos centrales de nuestra democracia. Durante el gobierno de Andrés Manuel, por ejemplo, la participación de los militares en la vida civil se incrementó como nunca desde los años 40 del siglo XX. El poder militar ha crecido, como lo hemos verificado, en recursos económicos, en tareas públicas y en tareas de gobierno. Bueno, pues esto nos deja con un panorama sumamente complicado. México es entonces el país más democrático sobre la tierra, como lo mencionaba ya la presidenta en esta cápsula que acaban de pasar. Bueno, pues con esta evidencia podemos decir que la democracia representativa y constitucional que teníamos ha dejado de existir. La cuarta transformación ha cruzado las puertas del autoritarismo. Votar a jueces no nos hace más democráticos. La democracia no es solo votar. La democracia no es solo el gobierno de la mayoría. La democracia, según uno de los grandes clásicos del pensamiento político, Giovanni Sartori, es que sobre todo que quien ejerza el poder no lo concentre, esté supervisado y controlado, que el poder tenga límites. Nos hace más democráticos efectivamente que la mayoría respete los derechos de las minorías. Hoy, sin embargo, tenemos frente a nosotros un gobierno que concentra para sí el poder ejecutivo, el poder legislativo y ahora próximamente el poder judicial, además de los institutos de transparencia. Está apoyado por militares y tenemos una oposición que ha sido marginada, amenazada o comprada. Bueno, pues eso en ciencia política se conoce como autoritarismo competitivo o como autoritarismo electoral. Entonces, esto es pues el legado que nos ha dejado la cuarta transformación con 6 años de gobierno, y esto es a lo que nos tenemos que enfrentar, además de esa retórica propagandista en donde se pues venden o falsas noticias o desinformación. Entonces, pues les invitamos a leer este artículo que está disponible gratuitamente en el Journal of Democracy. Muchísimas gracias por la invitación a participar y estaré atenta si hay alguna duda o comentario. Gracias. Muchas gracias, doctora. Antes de darle la palabra a los medios para que le hagan preguntas a la doctora, únicamente quiero hacer énfasis en que el hecho de que el artículo esté en inglés es porque ha sido publicado en una de las revistas más importantes del mundo en materia de democracia, que es Journal of Democracy, por eso está en inglés.
Lo mismo que pasó con el libro que también publicó la doctora en relación con la composición del Poder Judicial, que también está en inglés precisamente para dar esa difusión mundial a lo que está sucediendo en nuestro país. También creo que es importante mencionar que las gráficas que mencionó la doctora, que también están en inglés, la primera se titula Ataques a las instituciones democráticas y la segunda se llama o se relaciona con los seguidores de Morena, que son más proclives a derrumbar instituciones democráticas en relación con otros medios o otros grupos de población. Bueno, la evidencia comparada de otros países muestra que los autócratas saben muy bien qué tienen que hacer una vez que vuelven a ganar las elecciones. Y en México es el caso que comprueba otros casos como El Salvador, es el caso que comprueba otros casos como Hungría, en donde después de un primer periodo estos líderes con tendencias autocráticas no pierden el tiempo. Entonces lo que podemos esperar es un grupo de reformas mucho mayor todavía este año, que cambien elementos sustantivos también de nuestro régimen político. La presidenta ya comenzó a hablar de una reforma electoral, ¿no? Entonces ahí podemos esperar algo muy similar a lo que proponía Andrés Manuel en alguna de sus reformas constitucionales, particularmente con relación al INE. Entonces, yo no creo que vayan a perder el tiempo, yo no creo que vayan a perder la mayoría que ahorita tienen. Van a hacer todo lo posible por aprobar todos los cambios que quieran, porque en 2027 volvemos a tener elecciones y no está seguro que puedan ganarlo. Van a asegurarse de que así sea. Bien, muchas gracias. Doctora, muchas gracias por su participación. Les reiteramos que este estudio está ya disponible en redes sociales para que puedan constatar la información empírica, los estudios que sustentan estas conclusiones. Gracias, doctora, muy amable. Buenos días. Gracias, que tengan buen día. Bien, muchas gracias. Desde el enfoque que realiza la doctora, hablamos de una erosión democrática. Advertimos muchas vertientes de una democracia en un estado como el nuestro. La presidenta habló de democracia electoral, que es la base de la democracia, ciertamente, que se preocupe porque la ciudadanía vaya a las urnas y decida a quién quiere como gobernante. Eso es correcto, y eso que se hagan los esfuerzos para propiciar la participación ciudadana el día de las elecciones es fundamental. Pero la democracia no es solo el día de las elecciones, sino podríamos estar llegando a posiciones absurdas, como suponer que hay democracia porque el pueblo decide a quién ejerce el poder, y después, una vez que está en el poder, ya no tiene ninguna posibilidad de darle seguimiento, y que implica que el pueblo avala lo que quien ejerce el poder haga lo que quiera, ¿no? Por ejemplo, que una vez que está en el poder empiece a reformar las leyes para privar los propios derechos, y la privación de esos derechos puede ir incluso hasta a la de condicionar en adelante su participación en las urnas. ¿Qué impediría que el grupo en el poder, después de que ha obtenido el favor del pueblo para elegir el poder, empiece a privarlo de sus propios derechos? ¿Qué lo impediría en esas condiciones? Nada. ¿Quieren muestras? La que también vivimos en este periodo, la publicación de la reforma al artículo 19 constitucional, que amplía la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué implica la ampliación de la prisión preventiva oficiosa? Implica que en adelante, cuando una persona sea imputada por el fiscal, que está fuera del Poder Judicial y en todo caso se identifica con el Poder Ejecutivo, de facto, quiera imputarle a cualquier persona, a ustedes y nosotros, a cualquier ciudadano, quiere imputarle un delito que está en el artículo 19 constitucional, porque en automático tendrá que enfrentar el proceso en prisión, sin ninguna posibilidad para que el juez evalúe las condiciones del caso y decida si, mientras llega a la conclusión de que es culpable o no culpable, tenga que estar en prisión. El juez no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el legislador así lo ha decidido. Ha decidido que en estos casos
habrá prisión necesariamente. Y también ha decidido prohibir a los jueces que hagan cualquier interpretación, en las palabras que ustedes escucharon del líder, del presidente de la mesa directiva del Senado de la República, reprocharle a los jueces que hagan interpretaciones que puedan velar por los derechos de los ciudadanos, impedirles y eventualmente reprocharles que realicen este tipo de actividades. Nada impediría si tenemos esta concepción de democracia. Pero además tampoco estamos innovando, porque en el mundo hay ya muchas características de democracia. Esa es la primera, pero también hay democracia constitucional que reconoce que tiene que haber contrapesos en el ejercicio del poder. Y el Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, cumple con la función de contrapeso. Lo que se pretende es que a través de la democracia electoral se destruya la democracia constitucional, destruir los contrapesos. Pero también privar de la democracia participativa, esta que empezamos a ver hace alguna década, cuando se fueron creando programas para que la ciudadanía pudiera participar, tener voz y voto en el destino de ciertos recursos públicos, por ejemplo, en el servicio público de qué obras se van a hacer en la comunidad, si se va a invertir en un parque público, en la forma de recolección de basura, en la prioridad de las obras en la colonia. Eso es democracia participativa, es decir, el pueblo va al día de las urnas y decide quién va a ejercer el poder. Y ya que está en el poder, participa junto con quien ejerce el poder en la elección de la obra pública, en la inversión de los recursos públicos. Esa es democracia participativa. A eso no se está invirtiendo, sino que se está desmantelando. Y por último, la democracia deliberativa, que supone que quienes han resultado vencedores en las urnas, en principio reconocen que todos los vencedores en las urnas, mayorías y minorías, representan a los electores, y cualquier decisión manifestada en las leyes debe considerar los derechos de todas las personas. Por supuesto que cuando se habla de que si México puede ser el campeón de la democracia, debiera considerarse democracia ciertamente electoral, democracia constitucional, democracia participativa y democracia deliberativa. Y esto es lo que explica por qué, pese a que la presidenta de la República asume que podríamos ser la mejor democracia sobre la faz de la tierra, las mediciones internacionales ubican la democracia de México en los últimos lugares. Estamos muy lejos de Dinamarca y de Noruega también en este rubro. No estamos muy lejos, estamos en los extremos. Y en este caso, México precisamente se encuentra en el extremo negativo de una democracia. Y la elección de los jueces no hace sino acentuar ese problema, porque a través de la elección, la democracia electoral se está destruyendo la democracia constitucional, participativa y deliberativa.